Hola, buenas tardes. Vamos a dar paso a la última mesa. Como dicen en los toros, no hay quinto malo, o sea que espero que esta sea de lo mejor que ha salido. Y os agradezco mucho que hayáis estado hasta este momento aquí. Vamos a hablar de un tema importantísimo, nos parece, son las crisis humanitarias, y para eso tenemos unos expertos que, aunque podéis ver el currículum en el material que se os ha dado, sin embargo quiero hacer una pequeñísima introducción. A mi derecha está Raquel Codesido, es enfermera, es máster en salud pública y en medicina humanitaria. Ahora mismo pertenece al Comité Internacional de Cruz Roja, tiene una alta experiencia en Yemen y también ha trabajado para otras organizaciones como Médicos Sin Fronteras, como Médicos del Mundo e incluso para la Organización Mundial de la Salud. Después, por orden de intervención, a mi izquierda está el coronel Adolfo Carabot, que tiene experiencia, además de cirujano, en medicina acuática y en otras modalidades, pero sobre todo nos va a contar su experiencia en un programa, Sofía se llama, y trata sobre todo de proteger la vida en las costas libias de los migrantes y acabar con, o por lo menos impedir el tráfico de personas. Seguidamente una colegiada, bueno, no es colegiada, pero es una médica coruñesa de la cual nos sentimos muy orgullosas, es Marta Lado. Ella ha estado trabajando con el ébola e incluso desde 2014 reside en Sierra Leona y su equipo fue de los primeros que propusieron e implantaron el aislamiento. Incluso se ha tenido que trasladar al Congo porque ha habido un brote importante de ébola, ya lo sabéis, y nos va a relatar su experiencia. Y finalmente queríamos traer aquí una crisis muy reciente, pero nos parece que es suficientemente importante, y esto va a ser de un médico nicaragüense, que es Ricardo Pineda, y que nos acompaña ahora. Ha tenido que huir de su país y él va a ser el testigo de lo que allí está sucediendo. Es médico cirujano, ha trabajado en la universidad, en la UNAM de Managua, y bueno, qué mejor que ellos directamente nos cuenten todo. Doy la palabra a Raquel. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias a la organización por haber contado conmigo para esta presentación. Y sin más dilación voy a hablar de lo que es ahora mismo el contexto humanitario y la atención sanitaria en peligro en Yemen. He de decir que esto es más o menos la aplicación práctica dentro de las limitaciones que nos encontramos a la presentación que María, la compañera de Cruz Roja Española, hizo esta mañana. Un poco del contexto humanitario. Bueno, aproximadamente un 75% de la población, 24 millones de personas, dependen ahora mismo de la ayuda humanitaria en Yemen. 18 millones de personas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria. En este sentido, ¿qué significa? 18 millones de personas se levantan cada día sin saber si ese día van a ser capaces de comer, si van a poder comer más de una vez o qué tendrán que hacer para conseguir comida. Evidentemente, a consecuencia de esto, 2,9 millones de niños y mujeres están malnutridos y el número de niños malnutridos ha aumentado un 90% en los últimos 3 años. 7,5 millones de personas dependen de apoyo nutricional ahora mismo. El precio de los artículos básicos como la harina, la leche, el azúcar ha aumentado un 30% e incluso un 50% en algunas áreas. Y 16 millones de personas carecen de acceso a agua potable, saneamiento y cuidados básicos. Es muy importante que os diga que Yemen es uno de los países que está bajo más estrés a nivel de agua. O sea, la escasez de agua en Yemen es un problema ya endémico y el conflicto ha exacerbado lo que es el nivel de contaminación de esa agua. De ahí la crisis de cólera que tuvimos y que continuamos teniendo. 2,9 millones de personas han sido internamente desplazados, un 76% de los cuales son mujeres y niños. Los hombres, los que no tienen otra medida para subsistir, acaban en el frente de guerra, la mayoría. Más de 2.500 escuelas han sido dañadas o destruidas por el conflicto. Esto es una información que nos pasó UNICEF. Muchas de las escuelas que están todavía en pie están siendo utilizadas por los desplazados. Menos del 50% de los centros sanitarios están operativos. Y más, desde el 2015, el Comité de Cruz Roja recibió aproximadamente información de 160 estructuras sanitarias que habían sido atacadas.
1,25 millones de funcionarios no están recibiendo sus sueldos o los reciben de manera intermitente. Y esto incluye a los trabajadores sanitarios. O sea, por un lado tienes centros de salud que han sido destruidos, sanitarios que no reciben su salario y una población que en definitiva está asustada. Esto ya lo explicó María esta mañana, pero es básicamente una introducción para que veáis de nuevo de qué tipos de violencia estamos hablando o qué tipos de violencia nos hemos encontrado. Hay ataques directos contra centros de salud, contra trabajadores, contra heridos y enfermos, obstrucción, con ataques en las ambulancias, inseguridad general, porque tienes una población que va con AK-47 como si fueran bolsos y tienes... Bueno, yo de esto no he visto ningún caso, tengo que decirlo allí. Discriminación voluntaria de pacientes. La violencia contra los tipos, los incidentes que hemos visto nosotros o que nos hemos encontrado. A mí algo que me impresionó mucho cuando llegué fue que de los 11 centros de salud que apoyábamos en Sada, en la zona en la que estaba trabajando yo, en el norte, 6 habían sido atacados. 2 de ellos habían sido totalmente destruidos. Los médicos estaban trabajando desde las residencias, porque allí tienen la estructura del hospital y la residencia en la que vive el personal. Lo habían transformado, como habían podido, en un centro de atención primaria, porque habían perdido totalmente la capacidad quirúrgica y estaban trabajando allí. El tema de la violencia contra los ataques contra los centros sanitarios no es solo lo que veíamos esta mañana, que tú llegas a un hospital con tu hija malherida y no tienes un centro en el que la puedan atender. Es que esta imagen permanece en la población, permanece en su cabeza, de manera que tienen miedo de ir al centro de salud. Y este miedo dura un tiempo. Nosotros, el aumento de la ratio de atención a los centros sanitarios lo vimos a partir de los 10 meses de nuestra intervención allí, 9 meses, diría, más exactamente. Luego, una cosa que se veía en Yemen era aquí lo traduje como doble ataque, en inglés es double tap. Primero se bombardeaba un mercado, un camión, un centro de vigilancia de la carretera, y cuando los primeros auxilios acudían a la zona, se bombardeaba de nuevo. ¿Esto a qué llevó? Llevó a que cuando en agosto hubo el ataque en el autobús, en el famoso autobús, desgraciadamente, de Dajián, donde murieron unos 40 niños aproximadamente, la gente tuviera miedo de ir y de ayudar, porque temían que iban a ser atacados de nuevo. Luego, los ataques a ambulancias llevan a la siguiente cosa. Tú tienes un ataque como el que estoy describiendo ahora mismo, ya no es solo que tenga miedo a ayudar, es también el hecho de que, a pesar de que el sistema está sobrepasado, no hay tantas ambulancias como para poder responder a algo así, ni en Yemen ni aquí. En un momento determinado, la gente tenía miedo de meter a esos niños en una ambulancia, porque la ambulancia podía ser atacada. Los trasladaron en pick-ups. Lo mejor que pudieron hacer, estabilización en el centro de salud que tenía más cerca, que era uno de los que apoyábamos nosotros, y de ahí al hospital, que también apoyábamos nosotros, y a otro hospital, porque el nuestro estaba desbordado. Luego, en cuanto a los límites para el acceso para otras partes involucradas en el conflicto, hubo un tiroteo entre una minoría y la mayoría que sostiene el poder en Sada. Esta minoría, pasado un tiempo, vinieron a nosotros y nos reportaron que no habían podido pasar más allá de los puntos de vigilancia, de los checkpoints, que no habían podido llegar al hospital. Y hasta qué punto nos preguntaban si nosotros podíamos ayudarles. Ahora, ¿cuáles son las medidas? El objetivo de Healthcare in Danger, de asistencia sanitaria en peligro, tal y como dijo María esta mañana, es ver que la violencia contra el sistema sanitario y su impacto en conflicto y emergencias ha disminuido. Medidas como la de Cruz Roja Española, aquí,
es un ejemplo. El objetivo 1, ver que los portadores de armas respetan los servicios sanitarios y salvaguardan que sean proporcionados de un modo seguro. El objetivo 2, que los Estados adopten e implementen la legislación adecuada. Y en esta parte el trabajo de nuestra delegación fue muy importante para proteger a los servicios sanitarios de la violencia. Todavía nos queda mucho camino para andar. El objetivo 3, los trabajadores sanitarios están preparados para prevenir, mitigar y superar el impacto de la violencia. Y el objetivo 4, la población de los países afectados por conflicto u otras formas de violencia respetan los servicios sanitarios. Las medidas tomadas de cara a la protección de asistencia sanitaria, lo que nosotros intentamos hacer, o en algunos casos pudimos hacer. Esta imagen que veis aquí es de un taller de formación que se le dio a militares saudíes en Tabuk. Estos militares ya reciben, porque su Ministerio de Defensa incluye en su currículum el Healthcare in Danger. En este taller, bueno, más que Healthcare in Danger, incluyen International Humanitarian Law, el derecho humanitario internacional, derechos humanos. En este taller se les dio la misma información de una manera más intensiva, incluyendo asistencia sanitaria en peligro. Esto, por supuesto, ocurre a nivel de delegación. Nosotros, como somos más pequeñitos en la subdelegación, nos limitamos a nuestros grupos de acción allí. Nuestros compañeros de Protection, los de Protección, son los que tienen la gran carga de esto. Ellos son los que, cuando hay una violación de derecho humanitario internacional, van a las partes y se comunican con ellas, con los supuestos responsables e intentando que estas medidas no vuelvan a pasar en un futuro. Ellos son los que negocian los pasillos de seguridad para los enfermos y los centros sanitarios. Nosotros, desde Salud, lo que hicimos en el caso que os estoy contando, el de la minoría que no pudo acceder al centro de salud, lo que hicimos fue identificar un centro de salud cercano que estaba siendo apoyado por otra organización, Save the Children, en este caso, y nos comunicamos con ellos y nos coordinamos con ellos y les dijimos lo que sucedía y les pedimos si podíamos, si ellos consideraban oportuno que nosotros, desde nuestra capacidad, le donásemos un set de vendajes, por si eso volvía a ocurrir, para que ellos no se vieran desbordados con la respuesta y pudieran ayudar. Esto todavía es algo que creo que debe empezar, porque no me fui antes de que fuera implementado. En cuanto a las dificultades, las formaciones. Nuestras formaciones, como he dicho, somos más pequeñitos. Nuestro objetivo es llegar a los combatientes que están en el frente de guerra, a los que están directos en el frente de guerra. Es difícil atraerlos, es difícil que vengan, es difícil que se involucren. Entonces, de nuevo, con el equipo de protección y de nuevo con nuestro enfoque, lo que hicimos fue una cosa que a ellos, y que gusta, que es útil, que sirve para mucho, fue ofrecerles formaciones de primeros auxilios y también añadir algo tan básico como es el manejo de los muertos. Esto a sus líderes es algo que les gusta. Y de esta manera, aunque nos llevó 10 meses, conseguimos atraer a los combatientes a la oficina para poder llevar a cabo estas formaciones con ellos. Mientras tanto, lo que decía, aplicamos las formaciones en primeros auxilios, porque es muy importante tenerlos formados en primeros auxilios. Es tan importante eso como la formación de los Protection Days para ellos. Cogimos a los vigilantes de los puntos de vigilancia, valga la redundancia, los checkpoints guards, y los formamos a ellos en primeros auxilios y en derecho humanitario y en Healthcare in Danger, en asistencia sanitaria en peligro. En cuanto a los centros sanitarios, de nuevo me remito al equipo de Protection, porque son los mejores en eso.
Nosotros, nuestra intención siempre fue hacer visitas multidisciplinares con agua y saneamiento, salud y Protection con nosotros. Pero Protection siempre estaba vetado. No logramos que vinieran. Era curioso cómo nosotros podíamos ir a un centro de salud y ellos no. Entonces, sacamos otra alternativa. Yo soy muy de dar feedback en datos. Me gusta. Entonces, trajimos a los Health District Managers, a los jefes de distrito y a los jefes clínicos a la oficina. Les dimos el feedback de cómo iban evolucionando los proyectos, cómo iban evolucionando lo que ellos estaban haciendo en los centros de salud y metimos en el medio las sesiones de asistencia sanitaria en peligro. Esto lo replicamos con los médicos cuando por fin conseguimos atraerlos para hacer un taller de formación en nuestra oficina. Y digo atraer y no ir porque debido a un incidente de seguridad grave que tuvimos en abril, desde abril a noviembre, prácticamente puedo decir enero, nosotros no podíamos movernos a los centros de salud. Nuestra manera de conseguir feedback siempre fue pidiéndoles a ellos que vinieran. Y hay un vídeo cortito en un link que el servidor de Cruz Roja decidió inmolarse hoy y ha resucitado ahora. Este vídeo lo que muestra, y no tiene subtítulos, es la vida en un campo de desplazados en Haya. Como veis, la comida es más bien escasa. Un pedazo de pan para 4 personas y unas cuantas hojas. Este hombre, que es Hamoud al-Muqtadi, está diciendo que no hay refugio. Ya veis que tiene detrás una tienda hecha con plásticos, de mala manera, que no hay nada en el campamento, que no hay agua y que los niños están cayendo enfermos. Este hombre, Ali Saleh, añade que la gente está sufriendo por falta de comida, medicinas, falta de asistencia médica. El apoyo a la vida diaria ha colapsado, y eso lo veréis a continuación en las imágenes. La basura se acumula en las calles. Cuando llegamos a Sada, todos cuando vamos por la carretera de Amran decimos ¡ay, qué bonitas, cuántas flores! Y luego según te vas acercando ves que son bolsas de plástico. Evidentemente, el nivel de contaminación llega a las fuentes de agua, que como ya dije antes son más bien escasas. El sistema de saneamiento ha colapsado totalmente en el país. En cuanto a la estructura sanitaria, no hay que hubiese un hospital que ha sido dañado por el conflicto. Los dos nuestros, uno no pudo llegar a visitarlo por cuestiones de seguridad, el otro, puedo deciros, no quedaba absolutamente nada, o sea, ni siquiera la estructura en pie. Los nuestros, del Ministerio. Y esto era una estampa prácticamente diaria en Sada. Nosotros estábamos bajo presión directa y todos los días recibíamos, o había bombardeos cerca. Esto es uno de los hospitales que sí está funcionando. Esto creo que fue filmado en Sana, concretamente. Esto es Aslam, Haya. Y esta mujer que va a salir a continuación, la doctora Maquilla, se ha hecho famosa, desafortunadamente, estos últimos días, debido a un caso de malnutrición aguda de una niña de 12 años que pesa 10 kilos. Lo que está diciendo aquí es que antes de que el conflicto estallara en Hodeida más violentamente, recibían unos 25 niños malnutridos al mes. Desde que eso ha ocurrido, porque la gente, mucha se desplazó de Hodeida a Haya, reciben unos 60. Evidentemente el centro de salud está sobrepasado y ella está haciendo una llamada de ayuda, pero no solo hacia Aslam, no solo hacia ese distrito, sino hacia todo el país.
Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Yo, con el permiso de la moderadora, me voy a acercar, porque lo que tengo que contarles es algo que entra dentro casi del ámbito muy privado, muy particular. Vamos a vivir una experiencia que es mi experiencia y yo quiero compartirla con ustedes. Me voy a acercar. Su permiso, mi general. Excelentísimos, ilustrísimos señoras, señores, buenas tardes. Gracias, ante todo, por esta invitación que me hace el insigne Congreso en un marco tan incomparable como el que nos rodea. Y en esta exposición lo que voy a intentar es llevarles una breve información de la ayuda humanitaria que viene realizando la Armada Española en la Operación Sofía en aguas del Mediterráneo central, en aguas de Libia. ¿Por qué llamamos Operación Sofía? Sofía es el vulgo popular de nuestra operación, y llamamos Operación Sofía porque Sofía es el nombre que se le puso a la primera migrante que nació en un buque de rescate en las aguas de Libia. Eso aconteció el 22 de agosto de 2015. Ya la operación había empezado antes. Como ven ustedes, el nombre real de la operación se llama EUNAVFOR Med. Apareció en julio de 2015 bajo una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esa operación que se crea de esa resolución del Consejo General era una operación, y es, de hecho, una operación militar europea. Se realiza en el Mediterráneo central, frente a las costas de Libia, y su interés es la lucha contra las redes del tráfico de personas, prevenir el flujo de migración irregular y evitar más muertes en el mar. Pero mire, somos marinos y nos debemos al sagrado deber del auxilio y socorro a los náufragos y a las embarcaciones a la deriva que vamos a encontrar en nuestro paso. Y eso significa que ahí, en este auxilio y socorro, es el ámbito más humanitario de nuestra misión. Rutas en el Mediterráneo para acceder a este continente que es Europa tenemos tres. Una por el oriente, que es la zona que tenemos entre Turquía y Grecia, que está cerrada. La otra la tienen ustedes ahora muy fresca, con las noticias por el paso del occidente, que es con nuestro estrecho de Gibraltar para pasar a nuestra península. Y de la que vamos a hablar aquí es el Mediterráneo central, desde las costas de Libia para acceder a la tierra más cercana, que es Italia. Como les digo, por esa resolución del Consejo de la Unión Europea, desde el 2015 se inicia la operación, y la Armada Española tiene de forma permanente una asistencia con un buque. Siempre ha sido la fragata de la clase Santa María, de la 41 Escuadrilla de Escoltas, que tiene su base en Rota, Cádiz. El mando de la operación, tanto en tierra como naval, siempre ha pertenecido a Italia, excepto en el año 2017, que es el único año en el que no lo ha tenido Italia. Ese mando naval de la operación correspondió a España, a cargo del almirante Javier Moreno Susana, en el buque de aprovisionamiento de combate Cantabria. Y ahora, desde estas Navidades, desde enero, lo que tenemos allí es un barco muy moderno que se llama BAM, buque de acción marítima. Actualmente tenemos allí al Rayo. Bueno, hasta aquí ya tenemos qué es la operación, ya sabemos de terminología, y además sabemos cuáles son las líneas de actuación que pide de nosotros esa Unión Europea para trabajar. Pero no es esta línea de trabajo, no es esta mi intención en la conferencia de hoy. Mi intención va por otro lado, es doble. La primera de ellas es que ustedes, a través de mis fotografías, sean testigos directos de la ayuda humanitaria que allí se viene prestando a estos migrantes que vamos encontrando. Y la segunda, quizás mucho más ambiciosa, es que ustedes tengan una experiencia personal. Participen conmigo hoy
de un auxilio, de un socorro a una embarcación de migrantes. Y juntos vamos a intentar darles ese socorro y los vamos a intentar llevar a un puerto. Así que no me queda otra en este momento que desearles el bienvenido a bordo y empezamos. Los migrantes que vamos a encontrar en el mar vienen en embarcaciones. Ahí tienen una grande, de madera. Esta embarcación la llamamos wooden boat. Esta fotografía la hice el día 4 de noviembre del 2015 en aguas de Sabrata, aproximadamente a unas 25 o 30 millas de la costa de Libia. Ustedes ahí evidentemente no ven a 517 personas, porque lo que están viendo es la mitad del pasaje, los que han pagado más dinero. Hay otra cubierta interior. Es una embarcación de madera que tiene una mala estanqueidad. Eso significa que está filtrando agua y el fondo de la embarcación está llena de agua de mar, que se mezcla con aceite, que se mezcla con gasoil que fuga del motor. Y los migrantes que tenemos dentro llevan ahí muchas horas inmersos en ese líquido que les va a provocar daños, heridas y quemaduras. Por otra parte, es mucho más barata también el pasaje porque la respiración dentro está mucho más comprometida. Hacinados como los de fuera también están dentro, pero la dificultad para respirar y que se movilice el aire es importante. Si además le podemos sumar los gases de exhaustación del motor, que muchas veces fugan y también los respiran, eso hace que estos migrantes que van a ir dentro van a tener algunos problemas respiratorios agudos. Más barato todavía es hacernos a la mar en este tipo de embarcación. Es de goma neumática, por eso la llamamos rubber boat. Aproximadamente suelen ir en ellos 120, 130, no más, porque no caben más migrantes. Evidentemente tengo que decirle que toda embarcación que sale a la mar va repleta hasta el último hueco, porque si no, esas mafias de migrantes perderían dinero. Esta es la forma más barata porque están viendo ustedes. No cabe nadie y hay que estar muy quietecitos, porque cualquier movimiento va a desestabilizar la embarcación y puede tirar a alguien al agua, volcar la embarcación o hacerla colapsar y que zozobre. Llegado este momento, a mí me gustaría que ustedes recuerden esta imagen, recuerden esta fotografía de una rubber boat llena de gente, porque después le contaré un par de historias al respecto. Bueno, pues son las 5 de la mañana, nos acaban de avisar que hay que ponerse en marcha porque tenemos por la proa una embarcación a la deriva. En este caso es una rubber boat, ya la conocemos. Pues a trabajar, hay que empezar el auxilio, el socorro a esta embarcación. Bueno, ya lo primero que podemos ver en ella es cómo el cojín flotador de estribor ya tiene pliegues, es decir, lleva toda la noche navegando y ya ha perdido aire, ya ha perdido presión. Si no nos damos prisa, el gran problema de este tipo de embarcación tan deficiente es que se va a terminar hundiendo con todos dentro. Por otra parte, también nos llama la atención y nos alarma muchísimo que nadie lleva medidas de seguridad, nadie lleva un chaleco salvavidas. Y estos migrantes vienen del centro de África en su mayoría, es decir, gente que nunca ha visto el mar, gente que no sabe nadar. El que vaya al agua lo perderemos. ¿Qué hacemos? Pues empezamos a trabajar. Primero le damos seguridad a todos. Nos acercamos, los tranquilizamos para que no se pongan nerviosos e intenten abordar nuestra embarcación para salvarse y caer al mar y tirar a otros. Los tranquilizamos y le damos chalecos salvavidas. Cuando ya eso lo tenemos y tenemos asegurada su vida, empezamos con nuestras embarcaciones menores a hacer unos barqueos de manera ordenada para llevarlos todos a la seguridad de nuestro buque. Y así, por la escala real, ellos, de su propio pie, van subiendo, van embarcando. Cuando los migrantes no pueden hacerlo por sus propios pies, porque están heridos, porque están enfermos, o porque el mareo marítimo, la cinetosis, que es tan invalidante, les impide incluso ponerse en pie, los izamos con camilla usando pescantes. Ya los tenemos a bordo. Bueno, hemos logrado sacarlos del peligro del mar y que mueran todos ahogados. Estos se han salvado. Y ahora, durante 3 o 4 días, los vamos a tener con nosotros. 3 o 4 días es el tiempo que vamos a tardar en llegar a un puerto que nos asignen para desembarcarlos y entregarlos allí.
Y ahí es cuando nosotros empezamos lo más importante del ámbito humanitario, que es nuestras relaciones personales, el trato entre personas. Y empezamos a enterarnos cuál es la vida de estos señores. La mayoría nos vienen diciendo que estaban en una aldea, en el Sahel, que eso está en la mitad de África, muy lejos de las costas de Libia, y que habían oído hablar de un continente que les daba ilusión, que les daba esperanza, que les iba a acoger con los brazos abiertos. Ellos han oído que aquí, en este continente nuestro, van a tener muchas posibilidades económicas, sociales, laborales, y ellos allí no tienen nada. Y son capaces, al no tener nada, de abandonar lo único que tienen, que es su familia, su choza y sus 4 amigos, y empezar a andar desde el centro de África hasta llegar a la costa libia. 2 años. ¿Por qué? Porque van saltando de aldea en aldea y van allí, en cada paso, van ofreciendo lo que saben hacer, trabajar en lo que pueda, en lo que sea, porque necesitan conseguir algo para comer, subsistir diariamente, pero además necesitan ganar algo de dinero, porque cuando lleguen a las costas de Libia, las mafias, si no pagan, no les van a dar ninguna plaza en ninguna embarcación para llegar a Europa. Bueno, es la diana ideal para que las mafias de tráfico de personas que trabajan en el centro de África caigan sobre ellos. Los capturan y los ponen a trabajar con trabajos abusivos, en unas condiciones impensables, dramáticas, con unas condiciones de vida lamentables. Y así van a estar en forma de semiesclavitud o directamente esclavitud, hasta que esa mafia entienda que ha pagado el tributo suficiente para dejarles partir hacia el siguiente escalón del camino, hacia la siguiente población, donde serán capturados y cogidos por las siguientes mafias. Por eso van tardando tanto. Ellos lo tienen muy mal y realmente van a llegar a la línea del mar solamente los más fuertes, porque desgraciadamente la mayor parte de la gente no muere en el mar, muere en tierra. Ellos lo tienen muy difícil, como digo, pero ¿y cómo lo tienen las mujeres? Porque a todo esto le vamos a sumar la violencia de género, el maltrato sexual, las violaciones continuas, hasta que logran llegar al mar. Bueno, ya lo tenemos a bordo y en esta fotografía que ustedes pueden ver, que es la cubierta de vuelo de la fragata Canarias, pues lo que hemos puesto ha sido para protegerles del sol, una red mimética. Y una de las cosas que nosotros tenemos es que bien las ONGs o Cáritas nos aporta ropa, vestimenta de todas las tallas, hombres, mujeres y niños, porque vienen mojados y en el mar el frío hace su presencia. En esta fotografía ven unas jóvenes que lo que teníamos para darle ese día eran pijamas de ámbito hospitalario, pijamas quirúrgicos con unas mantas. Son unas ropas de abrigo, un kit que nos proporcionaron y que nosotros íbamos entregando, donde ya estamos hablando de camisetas y de calcetines de lana, donde estamos hablando de gorros, de sudaderas, de chándal y de también las mantas. Llegado este momento, y les voy a contar una historia. Mire, les voy a contar la historia de Juliet, en relación con la fotografía, pero no me identifiquen a ninguna de ellas con Juliet, por favor. Mire, Juliet es una niña que suele tener 17 años y es de Eritrea, Somalia. Vamos a poner Eritrea. Y vive allí, y en su aldea, con sus amigas, con su familia. Y un día a esa aldea de Juliet llegan unos hombres blancos que se identifican como una ONG europea importante. Y esa ONG reúne a los notables del pueblo, a los padres de Juliet y de sus amigas, y les informa de que esa potente ONG con capacidad económica saludable quiere invertir en el desarrollo de África. Y entiende además que para poder desarrollar África, creen que el dinero hay que gastarlo bien. Y hay que gastarlo en la educación y en la formación de la gente más joven. Juliet siempre ha querido ser peluquera,
Y esta ONG les hace ver que en Europa realmente lo que necesitamos son muchísimas peluqueras, y peluqueras muy buenas, y están muy bien pagadas, y tenemos grandes escuelas de formación de peluquería. Esos padres no deben preocuparse porque sus hijas vayan a estudiar peluquería fuera, porque esta ONG también aportará, quizás con mayor suma de la que ellos debían realizar, la dote que van a perder por el casamiento de Juliet. Mire, Juliet además se va a ir a vivir en Europa a una familia de alto nivel adquisitivo. Y mientras que los niños en esta familia están estudiando por la mañana, Juliet puede estar estudiando peluquería por la mañana. Por la tarde tendrá que ayudar en las labores domésticas y en el cuidado de los niños, y así pagará de alguna manera su manutención estando en Europa. Juliet, cuando termine sus estudios, se podrá poner a trabajar de peluquería, porque de peluqueras hacen falta y están muy bien pagadas. Y es más, Juliet podrá mandar dinero a casa, que hace tanta falta. Y cuando Juliet logre estabilizarse en Europa, pondrá su propia peluquería, y será entonces cuando papá, mamá y su hermano podrán ir a Europa con ellas. Bueno, nosotros tenemos en el barco que identificar a Juliet, porque como no lo hagamos, como no identifiquemos a todas las Juliet que vienen, cuando estas niñas lleguen a los centros de acogida en Europa, las mafias, que tienen muchísimos recursos, las sacarán de allí y las distribuirán por todos los centros de prostitución y burdeles de Europa. Y entonces será la gran tragedia, y cuando ellas se darán cuenta de la verdadera mentira y la esclavitud sexual en la que se ven metidas. Bueno, los tenemos a bordo y les vamos a dar de comer. La alimentación, líquidos y comida. En líquidos le damos agua, té, zumos y leche, y la comida siempre a base de arroz, atún, galletas, pan y chocolate. Y para los niños, biberones, papillas y purés. Hablamos de niños, y hablando de niños, a mí me apetece muchísimo contarles la historia de Fait. Fait es una joven keniata que tiene 21 años, y el día 16 de septiembre del año 2017, en avanzado estado de gestación, intentando huir de todas las miserias que estaba dejando atrás, es capaz de tener el valor suficiente para montarse. ¿Recuerdan la foto de la rubber boat? Se montó en una rubber boat. Y en el centro de esa rubber boat salió esa noche. Esa noche, iluminada exclusivamente por la luz de la luna, se puso de parto y fue capaz de tener dentro de la rubber boat a su hijo. 5 horas después del alumbramiento logramos llegar a rescatarlos. Encontramos a los migrantes, estaban bien, encontramos a la joven madre y encontramos al hijo. Mire, cuando ella estaba a bordo, lloraba. Y llorando nos decía: mi hijo es el fruto de las múltiples violaciones que he sufrido en Libia, pero le voy a poner por nombre Bright, que ustedes saben qué significa brillante, porque brillante es lo que espero para su futuro y para el mío en esta Europa que empieza hoy. Desde el punto de vista médico ya sabemos que los que llegan son los más fuertes, los más débiles se han quedado por el camino, con lo cual realmente lo que vamos a tener son problemas de cinetosis, de mareo, y los problemas respiratorios, ya hemos comentado algo de ellos, y de problemas crónicos vamos a tener fundamentalmente 2, la sarna, la escabiosis y la tuberculosis. Probablemente ambos debido a las malas condiciones de vida durante mucho tiempo en esos campos de trabajo, por llamarlos de alguna manera, donde han estado obligados a trabajar en malas condiciones de vida en Europa. Lo que sí les puedo decir es que a fecha de hoy ningún rescatador ha sido contagiado de nada que le haya podido contagiar un migrante. Al final nuestros migrantes solo quieren de nosotros apoyo, comprensión y un poco de afecto. Bueno, llegamos a puerto, el puerto que nos han asignado, y nosotros vamos a desembarcarlos. Y lo vamos a desembarcar normalmente a través de la Cruz Roja para que vayan a los centros de acogida. Hemos hecho una labor magnífica.
nos encontramos brillantes, como Bright. Nuestro corazón salta de emoción. Hemos salvado un montón de vidas del mar y la gente, los migrantes, están muy contentos con nosotros. Y lo más importante, nosotros estamos muy contentos con nosotros mismos porque nosotros nos hemos sentido de una manera útiles. Y esa es, desde mi punto de vista, la gran tragedia de la cooperación. Cuando yo me siento útil es porque hay algo del problema que no he visto. Hay algo del problema que no he entendido. Porque mientras que yo me siento útil, el sentirme útil porque las cosas me han salido bien, nos han salido bien, hemos rescatado a todos estos, eso es un paréntesis en esta vida. Ustedes conocen, porque tienen televisión, lo que está ocurriendo en el Mediterráneo y saben que existe, y por eso estamos allí, una gran tragedia en el Mediterráneo. La tragedia se llama la muerte. El Mediterráneo devora, se traga a todos los migrantes que tienen la mala fortuna de no ser rescatados y mueren angustiosamente con los pulmones llenos de agua de mar, que de las formas de muerte es probablemente de las peores. Y yo no me voy de aquí sin que ustedes tengan el golpe de un ejemplo de esos días tristes, de esos días que hacen que realmente todos estemos sensibilizados con esta operación. Mire, vale, 3 de noviembre del 2017, cuando llegamos vimos esto. Teníamos cadáveres flotando por babor y por estribor. La imagen era dantesca. Una de las rubber boats, la misma rubber boat que yo le dije que recordaran, la misma rubber boat que hemos recordado con muchísima ilusión, con la cara llena de felicidad, con Faid. Ahora tenemos la otra cara de la moneda en la misma embarcación. 130 migrantes que cuando nosotros llegamos se agarran desesperadamente a una goma esperando que se acaben sus fuerzas y se hundan o alguien de algún lado venga a recogerlos. Bueno, hicimos lo que pudimos. Rescatamos 64 vivos y rescatamos del mar, que también es importante, 26 cadáveres. El resto quedaron desaparecidos. Miren, y una de las cosas que nos ocurrió fue que cuando nosotros nos acercábamos a toda velocidad, poniendo todo nuestro interés y con el corazón absolutamente partido, porque estábamos viendo la gran tragedia, cómo se agarraban, clavaban las uñas a la goma para no resbalarse. Y cuando los teníamos a 2-3 metros, que ya ellos se sentían con la seguridad de que ya los íbamos a coger, soltaban la mano y se iban al agua, al fondo. Y nuestros Nasar, nuestros rescatadores, tenían que tirarse a por ellos. Cuando los sacaban del mar con todo el esfuerzo del mundo, ya venían inconscientes y con los pulmones llenos de agua. Fue una jornada dantesca. En toda esa jovialidad resulta que tenemos otros días que son realmente malos. Algunos tuvieron suerte. Este migrante que llegó en parada cardiorrespiratoria y la hipotermia, que yo creo que fue lo que le ayudó, bueno, y la Virgen del Carmen, estuvo en parada cardiorrespiratoria con RCP durante 1 hora, 50 y tantos minutos, 3 desfibrilaciones, hasta conseguir, días más tarde, la fotografía de abajo, en la que ven que vive sin secuelas neurológicas. Eso es único porque ahí tienen otros casos en los que intentamos desesperadamente la misma situación y estas son 2 jóvenes que no salieron de esa parada cardiorrespiratoria. Como les digo, de pasar de la alegría y de la emoción a lo más dramático de un barco. A nosotros no nos han preparado para chocar de esta manera con la cooperación. Nos han preparado para llegar, dar nuestra ayuda y que todo salga bien y bonito. El barco lo inundaba todo un sentimiento de sensibilidad y dolor. La gente realmente había sufrido muchísimo. Hemos embarcado 26 cadáveres, hemos metido en bolsas de cadáveres a 26 personas. Y nuestro barco entra en puerto con nuestra señal de luto, que es nuestra bandera a media asta, porque hay cadáveres a bordo. Mire, esta imagen es terrible. Esta la hice el 5 de noviembre en Salerno. Estamos desembarcando por nuestra aleta de estribor, por la zona de la cubierta de vuelo. Una joven
migrante fallecida dentro de una bolsa de cadáveres sobre el cielo de Salerno. Esa es la gran tragedia que nos lleva hasta allí. Y nos quedamos con lo más amargo. Pero ese mismo día, observen, 5 de noviembre, estamos desembarcando esto por la aleta de estribor y miren lo que estamos desembarcando por la escala real más a proa. Son 2 niños que lograron sobrevivir de esa misma embarcación. Nuestro corazón roto. Por una parte la gran tragedia, por otra parte la gran alegría de haber salvado algunas vidas. Al final no hemos hecho nada, hemos hecho lo que hemos podido. Yo quiero que ustedes se queden con el recuerdo de esta cara de estas jóvenes felices por haber salvado su vida y lo más importante, estas imágenes, esta fotografía en el que se ven los gestos de agradecimiento simplemente por una noble labor que venimos realizando mucha gente. Lo que les decía al principio, es una conversación privada, una conversación de corazón, no tiene más que mi propia opinión. Muchas gracias. Bueno, no sé a vosotros, a mí me ha dejado bastante conmocionada, pero vamos a continuar y después ya reflexionaremos cada uno. Y ahora, Marta, tienes la palabra. Sí, yo creo que... Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por la paciencia. A mí me gustaría empezar esta charla intentando, bueno, primero, respirar un poquito porque ha sido muy intenso. Y segundo, vamos a intentar que por lo menos lo que presente yo ahora acerca del ébola nos pueda traer una parte positiva, ¿no? Creo que todos vosotros sabéis que West África, en África Occidental, del año 2014 al 2016 vivimos el peor brote de ébola de la historia, con más de 20.000 personas afectadas y no solamente afectados por ébola, sino la cantidad de personas y de pacientes que se murieron por haber caído enfermos en un momento en el que había un brote de ébola, ¿no? Y que probablemente no fuera solamente la infección. Yo estaba viviendo en Sierra Leona en aquella época y lo viví directamente en primera línea, y aunque todos hicimos lo que pudimos, hemos cogido mucha experiencia, hemos aprendido mucho, nos quedó, yo creo que a todos los médicos y clínicos que trabajamos en el brote de África Occidental, con ese mal sabor de boca de se nos ha muerto gente que no tenía que morirse, porque no supimos cómo hacer las cosas, no tuvimos una respuesta adecuada. Los únicos medios que teníamos eran sueros, probablemente algunas medicaciones de tratamientos sintomáticos, pero no pudimos manejar la respuesta como nos hubiera querido. Y eso es algo pues, con lo que todos como clínicos tenemos que vivir, ¿no? Nuestros éxitos y nuestros fracasos. Y lo que vivimos en el brote del ébola de África Occidental fue un gran fracaso por parte de la medicina y una dificultad de la ayuda humanitaria, ¿no? Entonces, quería traeros hoy pues, a hablar un poquito de lo que está ocurriendo ahora en el Congo. Yo sigo viviendo en Sierra Leona, pero participo dentro de un grupo de médicos que trabajamos con la OMS, con la Organización Mundial de la Salud, y que nos hemos estado juntando los últimos 3-4 años para decidir las guías clínicas del ébola. ¿Qué es lo que queremos cambiar? ¿Qué es lo que volveríamos a hacer? ¿Y qué es lo que cambiaríamos si nos volvemos a encontrar en una situación similar? Entonces, como podemos ver aquí, creo que todo el mundo podéis localizar la República Democrática del Congo. Yo vivo aquí, con lo cual es un poquito lejos. Y el Congo es un país que lleva en guerra durante bastante tiempo. Pues podríamos decir que probablemente más de 15 años. Y es un conflicto silente, es un conflicto que
que está continuamente entre rebeldes, entre el ejército, entre diferentes grupos tribales, que ha sido pues, una herencia de lo que ocurrió en el conflicto de Ruanda, y el problema ya no es solamente el ébola, es que junta el ébola con la guerra, con el conflicto armado. Entonces es cuando nos encontramos con este gran problema. Bueno, yo lo he puesto muy, muy grande, porque quiero dejar bien claro que yo con esto no gano nada más que intentar transmitir un poco lo que está ocurriendo y lo que estamos aprendiendo. Entonces, no es casualidad cuando hablamos de otra vez el Congo, otra vez Uganda, otra vez esta zona de África Central. Los brotes de ébola han ocurrido en África Central durante bueno, siglos, pero probablemente desde el año 73, que fue el primer brote declarado, porque había algún extranjero que tuvo la posibilidad de poder ir, tomar muestras y analizar cuál era la infección que ocurría, y esto es debido fundamentalmente pues, a la existencia de determinados animales que son los portadores del virus, ¿no? Que en este caso, como podéis ver, la distribución es la marrón, que podéis observar aquí. Entonces, lo que todos podemos esperar es que vamos a tener brotes de ébola en esta zona continuamente, porque es una enfermedad zoonótica que vive en el ambiente en este tipo de animales, con lo cual vamos a estar continuamente teniendo brotes. Cuanto más aprendamos, mejor respuesta vamos a poder ir realizando. Entonces, hoy en día he intentado sacar las cifras más recientes que tengo. A 19 de febrero hablábamos de que en la República Democrática del Congo hay 783 casos de ébola, de los cuales 779 confirmados. Y me diréis, pues, ¿qué es esto de confirmados y probables? Pues es pacientes que tienen síntomas que pueden simular el ébola, pero que no por cualquier circunstancia, porque han fallecido antes o porque estaban en zonas remotas o porque no hay acceso a laboratorios, no se han podido testar y conformar que es ébola. Pero claro, ¿cuáles son los síntomas del ébola? Estamos hablando de síntomas tan vagos como fiebre, dolor abdominal, diarrea, bajo nivel de consciencia, convulsiones, síntomas que pueden ser incluso con la malaria, que es una enfermedad endémica del país, ¿no? Entonces, existe un poco de controversia cuando estamos calculando el número de pacientes que tenemos en un brote, y más cuando no podemos confirmar todos los casos sospechosos que tenemos. Entonces, pues bueno, cuando empezó el brote, que fue el 1 de agosto, se creía que iba a ser un brote pues limitado en el tiempo, porque justamente en mayo habíamos tenido un pequeñito brote en la otra zona del país del Congo, en una zona que se llama Ecuador, y había solamente afectado pues, a 54 personas. Y entonces decíamos, bueno, pues los congoleses tienen mucha experiencia con el ébola, en este sentido no será nada nuevo, no va a ser como lo de West África. Y nos hemos ido encontrando pues, que justamente ahora, que es la zona que afecta, que es la zona de North Kivu, que es en el este del país, lindando con Uganda y con Ruanda, esta es una zona pues, que es, por culpa de estar en un conflicto armado, no tienen experiencia de brotes previos, nos está costando un poquito más el control del brote. ¿Cuáles son los 4 pilares fundamentales cuando se declara un brote de una enfermedad como esta, como es el ébola? ¿Cuáles son los 4 pilares fundamentales que utilizamos? Uno de ellos es lo que le llamamos el case management, que es manejo clínico, y es tener claro a nivel gubernamental, organizaciones, clínicos, hospitales, cualquier persona que pueda estar atendiendo a un paciente confirmado o probable, cuáles son las guías clínicas a seguir, cuál es el manejo clínico del paciente. Y esto es una de las cosas que en el brote de África Occidental nos costó más, el crear protocolos, el crear guías clínicas, el que todo el mundo hiciésemos lo mismo. Y como no sabíamos demasiado de la enfermedad, pues fuimos improvisando. Pero en este momento, en el brote del ébola del Congo, gracias a Dios hemos podido avanzar bastante, porque sí que nos hemos juntado muchos de los expertos, hemos llegado a conclusiones de utilizar esto, utilizar lo otro, cuáles son los síntomas que hemos visto con más frecuencia, y ahora tenemos además muchos más medios en el sentido de laboratorio, pruebas diagnósticas que nos pueden ayudar un poquito a ver qué es lo que ocurre dentro del organismo de los pacientes que sufren ébola. Luego tenemos un segundo pilar, que es el encontrar los casos, ¿no? Y el contact tracing, el seguir a los contactos. Imaginaos, esto en un conflicto, en una zona de guerra, es muy complicado. O sea, en North Kivu, en la zona más afectada, pues Beni, Butembo, el problema es que tú identificas un caso de ébola y identificas a los contactos que viven en la misma casa.
y has decidido seguirles y continuar pues, viendo que no desarrollen síntomas, que no tengan tal. Vuelves 2 días más tarde, ha habido un ataque de los rebeldes o un ataque de los Mai Mai y todo el mundo de ese poblado ha desaparecido. Y no sabes lo que ha pasado con ellos, ¿no? Entonces el contact tracing, el seguir los contactos en una situación de conflicto como esta es bastante complicado. En West África, por ejemplo, sí que hicimos mucha cuarentena. Una vez que se identificaba un caso, se ponía en cuarentena la familia en la casa. Nos costó un poquito de tiempo entender cómo debíamos hacer la cuarentena bien para que los pacientes para que los contactos quisieran quedarse en casa. Pero el ejército, la verdad es que funciona muy bien. El ejército es muy respetado en Sierra Leona y es una de las instituciones que mejor responden a cualquier exigencia que haya por parte del gobierno o de la comunidad. Pero en Congo es diferente, porque probablemente la armada y el ejército, muchos de ellos son rebeldes por la noche y soldados por el día. No sabes diferenciar quién es el bueno y quién es el malo aquí, entonces no confían en nadie. Tercero, los funerales. Todos sabemos que el tema del contacto con los cadáveres, que son muy infecciosos, es una de las partes que hay que controlar y a nivel tradicional y cultural cuesta mucho. Y la tercera es la movilización social, que es explicar a una población que jamás ha tenido contacto con ébola, que es el ébola y que es una enfermedad nueva que tenemos alrededor y que está matando a la gente. Entonces, la primera, en el case management, una de las cosas pues, que hemos ido aprendiendo es que hay una fase primaria en la que es como una pseudomalaria, como un cuadro pseudogripal, luego empieza la fase gastrointestinal, que es cuando empiezan con la diarrea, los vómitos, y luego ya es cuando empieza la fase neurológica, con todas las complicaciones que vienen de la fase gastrointestinal y de daño directo del virus. Y aquí tenemos 2 opciones, o sobrevivir o fallecer. Lo que hemos descubierto en el último brote en África Occidental y ahora en el Congo es que los 2 pilares fundamentales de la enfermedad del ébola son, primero, el cuadro gastroenterítico brutal, porque al final acabas perdiendo más de 10 litros de volumen en diarrea, vómitos, y eso es lo que hace que acabes sufriendo una deshidratación aguda con un shock hipovolémico, y luego el segundo pilar, que es el pilar de la sepsis, el shock séptico, y los pacientes presentan un shock séptico. Entonces tú sigues estos 2 pilares y como clínico básico, todo el mundo sabemos qué es lo que hay que hacer: hidratar, poner vías y dar volumen. Volumen, 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 para prevenir el shock hipovolémico y también el shock séptico. Al mismo tiempo tenemos también un tercer pilar, que es el pilar de lo que afecta el virus directamente, que esto es lo que ahora justo en este brote del Congo, es por lo que yo quería venir a dar esta charla, estamos intentando trabajar en ello. Entonces, estas son las guías clínicas que la mayoría de los compañeros que trabajamos en África Occidental nos juntamos todos y decidimos ponerlos, y era una idea de, bueno, esto nos llevó 2 años casi el finalizarlo, pero bueno, al final pudimos publicar las guías clínicas, y es un consenso sobre todos los que trabajamos en el brote de África Occidental, y se basa fundamentalmente en ver cuáles son las cosas que creemos que pueden funcionar para manejar ese tipo de cosas, porque al final de todo, que es lo que hablábamos antes, hablamos de un cuadro gastrointestinal y un shock séptico, con lo cual tenemos más de un manual, tenemos muchísimas recomendaciones de qué hacer con pacientes con shock hipovolémicos y con shock sépticos, e incluso un tercer shock, el shock hipodinámico, si el paciente empieza con sangrado profuso. Con lo cual, esto me recuerda a lo que estábamos comentando antes, y creo que me gustaría que fuese la idea con la que todo el mundo se va de aquí, y es que no podemos dejar que un paciente se muera con una enfermedad como esta simplemente porque creemos que no se puede hacer un soporte individualizado intensivo de un paciente. Estamos hablando de países en los que no tienen una unidad de cuidados intensivos, pero lo que hemos intentado hacer es innovar, improvisar tratamientos individualizados e intensivos de los pacientes, porque al final lo que tenemos que hacer es manejar estos 3 pilares que os estábamos comentando antes. Y con eso, pues, hemos empezado a trabajar con muchas cosas nuevas, ¿no?, en comparación con el brote de África del Oeste. Por ejemplo, hacemos GeneXpert ahora, en vez de hacer la PCR normal. El GeneXpert significa que podemos tener resultados en 90 minutos. Y actualmente tenemos 8 laboratorios con 3 o 4 máquinas de GeneXpert en todo el laboratorio, en cada laboratorio para esa zona. En Mangina, Goma, Beni, Butembo, Katwa, que son los puntos fundamentales donde está. Se están haciendo sobre 1.500 tests de ébola a la semana, y por fin se ha podido crear un laboratorio de secuenciación del virus para ver el tipo de virus que se va transmitiendo y poder filiar el origen de todas las determinadas cadenas de infección en Katwa la semana pasada. Entonces, el GeneXpert ha revolucionado todo.
O sea, ha sido impresionante cómo cogiendo muestras y poder hacer muestras durante las 24 horas del día y aún encima poder hacer, hombre, solamente puedes hacer 4 cartuchos por máquina al mismo tiempo, pero eso nos ha reducido muchísimo el tiempo de espera para los test. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar con el tema del ébola teníamos que esperar 3-4 días porque las muestras tenían que ir al otro lado del país, que eran 7 horas de transporte, y esperábamos 3 o 4 días para tener el resultado de vuelta. Cuando de repente ves en Congo que en 90 minutos te dan un resultado de un paciente, pues la situación cambia evidentemente mucho. Al mismo tiempo, hoy en día se pueden hacer test de laboratorio en el momento, instantáneamente, en el mismo lugar de todos los pacientes que están ingresados. Se hace pues, lo que es hemograma, bioquímica. Hemos descubierto muchas cosas acerca de esto. Hemos descubierto que los pacientes casi todos desarrollan una leucocitosis, anemia, trombopenia, al mismo tiempo una elevación brutal de la CPK con una rhabdomiolisis que probablemente es la que nos condiciona a desarrollar el fracaso renal que desarrollamos, además del shock hipovolémico y del fracaso renal prerrenal, ¿no? Y encontramos que casi todos los pacientes hacen un fracaso renal importante. Alteraciones hidroelectrolíticas, hipopotasemias brutales por culpa de la diarrea. Muchos de mis pacientes probablemente en África Occidental se me morían de forma brusca por paradas cardíacas, por hipopotasemias que yo no podía diagnosticar, ¿no? Vemos una elevación de la amilasa, por ejemplo, que justifica el dolor abdominal epigástrico que tenían muchos de los pacientes. Probablemente hagan una pancreatitis. Además de todo eso, también vemos que tienen una escasa coagulopatía, excepto la trombopenia, pero que no es una trombopenia demasiado severa. No vemos muchas alteraciones del tiempo de cefalina o del tiempo de protrombina, con lo cual probablemente el sangrado que ocurre con el ébola tenga más que ver con los receptores de las plaquetas o de los factores de coagulación, más que por la escasez o el consumo de los factores de coagulación per se. Aquí podéis ver cómo los laboratorios utilizan estas máquinas, lo que es el iStat o el Piccolo, dentro de estas maquinitas, y esto también significa que no tienen que estar utilizando el buzo todo el rato para estar manipulando las muestras, y esto nos ayuda considerablemente porque reduce el riesgo de infección, el riesgo de fallos y de errores, ¿no? Esto es una de las cosas que a mí me impresionó más durante el brote de ébola en África Occidental, ¿no? En Sierra Leona. Esto fue el inicio del brote. Lo que veis a la izquierda, esto era Kenema, uno de los primeros centros de tratamiento, y esto era como los pacientes estaban admitidos en el hospital, y se les daba pues lo que es el suero oral, y a lo mejor pues un poco de paracetamol, antimaláricos, a lo mejor algún antibiótico, pero nadie quería poner vías porque eran salas y salas llenas de cientos de pacientes, así que era imposible controlar a todo el mundo, imposible hacer un tratamiento individualizado. Y esto es como acabamos el brote en Sierra Leona, con un centro de una ONG italiana llamada Emergency, que abrieron un centro de tratamiento que teníamos diálisis, teníamos ventilación mecánica. Bueno, cuando ya casi no teníamos ni pacientes, porque era justo al final, cuando ya... pero bueno, estos son lecciones, ¿no?, que nos sirvieron y que ahora, por ejemplo, es lo que yo me siento tan orgullosa porque todos hemos contribuido a esto, somos un grupo grande que trabajamos con la OMS en crear estas ideas, y esto es una organización, una ONG que yo adoro, que se llama Alima, que son franceses y trabajan mucho en África Occidental, ¿no? Porque hay mucho país francófono. Y esto que veis aquí son unos cubículos. Son unos cubículos que se han creado para dar tratamiento de UCI a los pacientes, en el que tú puedas hacer un tratamiento completamente intensivo. ¿Veis estos agujeritos de aquí? Estos son orificios por los cuales puedes pasar, pues por ejemplo, las gafas nasales para conectar con la máquina de oxígeno que puede estar fuera, donde puedes pasar también los cables pues, de las perfusiones, de las bombas de perfusión. Se ponen bombas de perfusión de amiodarona, de digoxina, de dopaminas, adrenalinas, o sea, cosas que en el brote de África Occidental hubieran sido completamente impensables, ¿no? El poder individualizar con una analítica todos los días de los pacientes, poder ver qué es lo que está pasando, poder ir reponiendo los electrolitos, poder ir manejando también, calculando la dosis de fluidos que tienes que poner para recuperar ese fracaso prerrenal que tiene el paciente, y incluso se ponen CPAPs. No se ha hecho ventilación mecánica por ahora, pero por ejemplo, otra de las cosas que llama mucho la atención es que se han creado incluso unos electrocardiogramas en máquina por Bluetooth, en el que tú le pones las pegatinitas dentro al paciente y desde fuera con el iPad puedes estar sacando el electrocardiograma, ¿no? O sea, nos hemos movido un escalón enorme, hemos pasado ya a una segunda generación de tratamiento de ébola.
Esto también nos permite que muchos compañeros, cuando uno está dentro, muchos de los compañeros pueden estar fuera, y esto significa que no todo el mundo tenga que estar con traje de protección todo el tiempo. Incluso puedes tener, nosotros teníamos intensivistas, anestesistas que estaban fuera, ginecólogos por mujeres embarazadas y demás, que podían estar fuera guiando al clínico que está dentro y diciéndole lo que tiene que ir a hacer en cada momento. Esto significa que tú, a lo mejor con un menor staff especializado, puedes desarrollar muchas más actividades sin necesidad de estar exponiendo a tu trabajador sanitario todo el tiempo, que era una de las grandes controversias que teníamos durante el brote de Sierra Leona y África Occidental, ¿no? Que se decía que debíamos proteger al trabajador sanitario sobre el paciente, porque no podíamos exponer al trabajador sanitario a tanto riesgo. Entonces, bueno, aparte de eso también, aquí podéis ver, esto a nivel comunitario ha mejorado totalmente exponencialmente en el nivel de aceptación social, ¿no? La familia puede venir todos los días, dan un paseo alrededor de la zona, se pueden sentar, pueden ver al paciente, pueden hablar con él, entienden lo que está pasando en contra de lo que ocurría previamente, que eran, como os enseñé antes, esas fotos de esos pasillos enormes en los que nadie podía entrar y nadie sabía lo que pasaba, eran como habitaciones de la muerte, uno entraba pero no sabía si iba a poder salir, ¿no? Y no se sabía lo que ocurría dentro. Esto era Lima. MSF está también trabajando en la misma dinámica. Son habitaciones que tienen cristal, que puedes ver desde fuera. Todavía no han llegado a la zona individualizada como ha conseguido Lima, pero sí que es cierto que por lo demás, laboratorio también todos los días, todo tipo de constantes vitales en todo momento, electrocardiogramas, etcétera, y poder visualizar desde fuera, pudiendo ver a los pacientes sin necesidad de tener que estar con el traje de buzo, todo el mundo al mismo tiempo entrando dentro de las habitaciones. Y entonces, bueno, pues la segunda parte que quería entrar es explicaros un poquito, esto es a lo que nos dedicamos el grupo de WHO, de la OMS, que estamos participando en el brote de ébola del Congo. Y es que en este momento tenemos 4 drogas experimentales que se están intentando administrar a los pacientes y es lo que estamos viendo que está reduciendo considerablemente la mortalidad. No sabemos si es debido a los tratamientos experimentales que se han estado utilizando como tratamiento compasivo o porque el dar estos tratamientos experimentales significa que tú estás tomando constantes de los pacientes continuamente, que estás administrando fluidos con mucha más frecuencia, que tienes que hacer una monitorización de laboratorio con mucha más periodicidad y además que muchos trabajadores sanitarios tienen que estar a pie de cama con el paciente mientras están infundiendo estos tratamientos, ¿no? Por ejemplo, bueno, el CIMAP ya sabéis que son 3 dosis, cada dosis la administración son 4 o 5 horas en la que tienes que tener un trabajador sanitario a pie de cama viendo al paciente y tomando las constantes cada 15 minutos. El Remdesivir es un antiviral que es el que se está utilizando más en embarazadas y en pacientes que tengan alteraciones del nivel de consciencia por el tema de, parece que bueno, el antiviral puede atravesar mejor la barrera hematoencefálica, la placenta, etc. Y el Remdesivir es solamente una dosis. Y bueno, son 10 días, pero es una dosis solamente, es una dosis de 1 hora y media, una infusión de 1 hora y media. El Regeneron es solamente una dosis, una monodosis, y son en torno a 1 hora y media, 2 horas, y el MAP 114, o bueno, MAP 114, es el Regeneron y el MAP 114 son anticuerpos monoclonales, también un cóctel de anticuerpos monoclonales, que también la infusión sería rapidita, pero de todas formas, todos ellos conllevan que antes de la infusión de los tratamientos tienes que tomar analíticas, estabilizar al paciente, tomar constantes y tal, y esto es lo que estamos viendo que probablemente esté reduciendo la mortalidad tanto. Yo recuerdo que en Sierra Leona la mortalidad a la que llegamos, hemos tenido la época del principio del brote, estábamos entre un 70-75% de mortalidad, al final del brote probablemente nos pusimos en 50 más o menos, o incluso 60, pero es que ahora en el Congo mortalidad intra-centro de tratamiento sobre un 30%. Y esto probablemente no tenga tanto que ver solamente con las nuevas terapias, sino
por el tratamiento intensivo y monitorizado que se está pudiendo hacer de los pacientes, ¿no? Y esto es lo que yo quiero ligar un poquito con la idea de estas conferencias del acceso a los medicamentos y del acceso a... Todo el mundo tiene derecho a recibir el mejor tratamiento posible. Muchísimos de los expatriados compañeros que se infectaron, que se les llevó a Estados Unidos, a Alemania, aquí a España incluso, recibieron tratamientos y la mayoría de ellos sobrevivieron, pero no era un tratamiento, no fue el SIMAP probablemente el que les hizo sobrevivir, fue el tratamiento monitorizado, el tratamiento intensivo e individualizado que se pudo hacer de los pacientes. Yo tengo compañeros que se infectaron, que fueron dializados, que fueron ventilados y que hoy en día son perfectamente los testigos de que si se hace un tratamiento intensivo podemos conseguir que estos pacientes sobrevivan. Aparte de eso, en la diferencia del Congo estamos viendo el tema de la vacunación. Después del último brote de África Occidental se logró desarrollar una vacuna que consiste en coger una de las glicoproteínas del virus e introducirlo dentro del virus de la estomatitis. Y eso se inyecta a los pacientes, no produce demasiado efecto secundario, un cuadro pseudogripal, y luego aún encima es una glicoproteína, que no sería un virus atenuado. Y se está haciendo vacunación de todos los contactos de todos los pacientes que se diagnostican con ébola. Hoy en día, a 17 de febrero, casi 81.000 personas en Congo han sido vacunadas contra el ébola, y la verdad es que los resultados saldrán publicados, pero tienen buena pinta. Y a partir de ahí, pues el resto de los pilares que comentábamos, ¿no? Mejorar los entierros seguros, asegurarse que los pacientes reportan e informan cuando hay un familiar o alguien en la comunidad que haya fallecido para poder llevarlo a cabo de forma segura, sensibilización de la población, explicando por qué hay que informar de los casos sospechosos, por qué uno debe también informar que es un contacto para poder recibir la vacuna, por qué se debe de ir a los centros y hacerse un chequeo en el caso en el que haya algún tipo de problema, y lo que hablábamos antes, pues del lavado de manos, de la higiene, etcétera. Problemas al final, y con esto quiero finalizar, se ha conseguido mucho. Yo creo que nos podemos sentir orgullosos de que hemos movido el ébola y el manejo del ébola a un nivel siguiente, pero el problema de estas zonas son los conflictos. O sea, ahora el problema del Congo no es tanto el ébola, sino la guerra que está ocurriendo en ese momento, que no os voy a contar qué es, porque eso nos llevaría a otra charla distinta. Y luego la tercera parte, que yo creo que es la que nos afecta a todos un poco como ayuda humanitaria, y es... varias personas te comentan, ¿por qué te acuerdas de nosotros ahora que hay ébola? Llevamos en guerra 15 años y no ha venido nadie. Y ahora venís todos aquí y sacáis vuestros tratamientos intensivos, vuestras drogas, vuestros tratamientos experimentales, etc. Y es pues porque al final hay una nueva vaca, ¿no?, que produce leche, que es el ébola. Trae mucho dinero, mucha financiación, y de repente pues ONGs, organizaciones internacionales, etcétera, con toda la buena intención del mundo, pero al final acaban llegando a crear una idea que probablemente sea la que todos queramos evitar sobre la ayuda humanitaria que realizamos. Así que muchas gracias. Gracias, Marta. Y cambiamos de continente. Ricardo, cuando quieras. ¿Quieres hablar desde aquí o desde allí? Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarnos a estar aquí y compartir una experiencia como médico y como ciudadano. Bueno, el 18 de abril del año pasado, una serie de reformas a la seguridad social que implicaban incluso el ponerle un impuesto a los jubilados que ya tenían una pensión definida, provocó el estallido de protestas en Nicaragua. Obviamente esto es mucho más complejo y motivo de muchos estudios, sin embargo, ese fue el detonante. A partir de ese día, centenares de nicaragüenses salieron a las calles a protestar, y ya el 19 de abril, o sea, 24 horas después de iniciar las protestas, ya habían muertos
y la crisis pues ya amenazaba con ser una crisis que no tenía retorno. Diferentes organismos de derechos humanos han ido a Nicaragua a supervisar esto y documentarlo, y uno de ellos, que es el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Organización de Estados Americanos, definió esto como que el Estado criminalizó cualquier acto de protesta por parte de la ciudadanía y persiguió e incluso encarceló a los líderes de diferentes sectores sociales y políticos, así como a medios de prensa y a periodistas, con el objetivo de inhibir cualquier acción que pretendiera manifestarse contra el Estado. Entonces, más claro que eso de un organismo internacional, pues no se puede. Hay muchos informes, muchos videos, muchos documentales del Grupo Internacional de Expertos Independientes, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que incluso en YouTube tiene una página y pueden documentarlo ahí, alrededor de 14 videos perfectamente demostrados ahí, donde se explica de la naturaleza de este genocidio. Entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una comisión de la Organización de Estados Americanos, instaló el MECENI en algún momento. También Amnistía Internacional hizo sus reportes posterior a visita, y muchos otros organismos, donde documentaban una serie de cosas. O sea, el 18 de abril, por ejemplo, la doctora Ana Quiroz, colega, y no solamente colega, ella fue mi profesora en la parte introductoria, introducción a ciencias médicas. Ella fue una de las primeras personas, se le fracturaron el cráneo y le provocaron una lesión que perdió la función de 2 dedos de su mano al protegerse y golpearla. Hay un documental y un estudio de ella, porque incluso fue expulsada de Nicaragua. Ella actualmente vive en Costa Rica, le retiraron documentos y todo. El doctor Oscar González, cirujano, fue torturado, ese es el abdomen. Él estaba atendiendo a un paciente el día 19 de abril y llegó la policía donde él estaba incorporado, o sea, estaba más bien encima de un paciente atendiéndolo. La policía lo jaló, lo quemaron con cigarros. Yo particularmente también estuve involucrado en esto. Ahí estoy llevando el cadáver de un muchacho, me tuve que quitar la bata y ponérsela encima porque tenía desbaratado el cráneo con un fusil, un francotirador, desbarató la cabeza. De hecho, hay un informe que habla de que una gran cantidad, alrededor del 80% de todos los heridos, de todos los muertos, tenían heridas en cabeza, cuello y tórax. Hay denuncias de los diferentes organismos de derechos humanos de que una represión que tenía el objetivo de matar, un objetivo criminal. Pero a la par de eso, y es lo que venimos a hablar, bueno, aquí este es un video. Aquí es de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Ese día nos atacaron por 18 horas, porque la policía sistemáticamente atacaba los puestos médicos. Donde hubiera heridos y donde hubiera médicos o estudiantes de medicina, enfocaban el ataque. Entonces ahí estoy en la Iglesia Divina Misericordia el día 13 de julio denunciando el ataque al puesto médico a una iglesia. 18 horas bajo fuego. No me explico cómo no nos mataron. Hemos sido atacados de forma directa y necesitamos que esto pare de una vez y que dejen de atacar a la población y que dejen de atacar a los médicos para que podamos atender a la población y respetar su derecho a la vida. Los médicos nos convertimos en objetivo militar. Los puestos médicos que se instalaron en los barrios respondían a la necesidad de la población de ser atendida y respondían a la vocación nuestra de atender a la gente que estaba siendo herida. Y eso nos colocó una diana. Y de forma sistemática fuimos atacados. Este es el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde recoge la gravedad de las lesiones y el estado, las denuncias, la gravedad de las lesiones y el estado de salud de las personas heridas. Durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pudo corroborar que había prácticas reiteradas de falta de atención médica, demora injustificada o atención inadecuada a pacientes, como forma de represalia por las manifestaciones contra el gobierno. Comenzaron a disparar indiscriminadamente a la población y cerraron los hospitales públicos,
prohibieron la atención. Convirtieron en unidades militares, en unidades paramilitares los hospitales. Y desde los propios hospitales le disparaban a los manifestantes que se venían acercando a buscar atención médica. Eso nos obligó a los demás médicos a salir, a atender en iglesias y en las casas de la comunidad. Uno de los casos de mayor gravedad que fue documentado es el de Álvaro Conrado. 15 años tenía este muchacho, era un niño, y un francotirador desde una distancia superior a los 500, 600 metros, le pegó un balazo en el cuello. Y cuando este muchacho llega al hospital, simplemente le cierran la puerta. Hay un enfermo ahí. Un niño de 15 años. Hay un enfermo. Ahí se mira la gente de seguridad del hospital, está cerrada, le cierran la puerta y él está consultando. O sea, no vamos a decir, no vamos a aceptar que nos digan mañana que la responsabilidad es del guarda de seguridad. Él está consultando. Y le dan la orden de que no se atienda. Eso fue el 20 de abril. El 20 de abril los médicos nicaragüenses nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo diferente, porque eso era lo que le esperaba a la población. Ya lo llevamos aquí. Ellos se retiran, lo llevan a otro hospital, al Hospital Bautista, un hospital privado, lo intervienen, pero ya el daño estaba hecho. Él se pudo haber salvado si lo hubieran atendido en ese primer hospital. Para la comisión resulta de especial preocupación las denuncias que indican que el gobierno ordenó que no se prestara atención a los heridos en los hospitales del Estado. Hay testimonios también de estudiantes de medicina, docentes y médicos que las autoridades de salud facilitaron las condiciones para que fueran agredidos los estudiantes por grupos paramilitares y se impidiera el acceso a las instalaciones. La persona que está, esa de la más chaparrita, de camisa manga corta, esa es la ministra de Salud. Y la persona que está de bata más alta y un poquito más recia es la directora del Hospital de León. Ahora salen diciendo de que no tiene nada que ver. Llegaron ahí con paramilitares, con sindicalistas, adeptos al gobierno, a sacar a los estudiantes de medicina, porque los estudiantes de medicina fueron la punta de lanza para atender a los heridos en las protestas. Esa señora que está ahí es la directora del hospital, y la que entra, la más bajita, es ella, la que está levantando las manos. Esa es la ministra de Salud de Nicaragua actualmente. Hace una semana dio una conferencia diciendo que los rechazos habían sido por espontánea voluntad de cualquiera de sus funcionarios, pero que ella no había dado la orden. Sin embargo, 10 meses después, no había una sola investigación. Ella también tiene la obligación de investigar si hay una denuncia por negligencia, por mala práctica, y tampoco lo ha hecho. La información que recibe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que los pacientes, varios pacientes, fueron dados de alta con premura. Gente que la sacaban de cuidados intensivos y le decía váyase a su casa. Gente que llegaba, tal vez en la universidad nosotros le poníamos líquidos y lo mandábamos al hospital. Llegaban al hospital, le quitaban los líquidos y le decían que se fuera para su casa. No solamente cerraron las puertas, algunas veces también cometieron acciones que pusieron en peligro la vida de las personas. La Comisión de Derechos Humanos también de la OEA recibió información de familiares de algunas personas fallecidas denunciando que en los hospitales donde se encontraban los cadáveres los obligaban a firmar documentos desistiendo de procesos de investigación posterior, desistiendo de que los cuerpos fueran llevados a medicina legal o manipulando expedientes, actas médicas falsas, diagnósticos falsos. Todo el sistema lo corrompieron. Este es un caso de un niño de 14 meses, o sea, un niño de 1 año y 2 meses que lo mata un francotirador. Tengo el video, pero no lo traje ahorita. Un francotirador, ustedes lo pueden escuchar, lo pueden ver en YouTube, está también, donde el francotirador hace 3 disparos primero. Primero uno, solito, no hay nadie, no hay combate, no hay absolutamente nada. Va una familia a las 6:30 de la mañana, van buscando cómo dejar al niño donde los abuelitos, porque los señores, el papá y la mamá tenían que trabajar. Le pegan un balazo con un fusil de AK-47, un fusil de guerra ruso. Y el niño lo llevan al hospital, el niño muere. Inicialmente le ponen que es una herida por arma blanca
y posteriormente ponen que es sospecha de suicidio y el niño sale con ese diagnóstico del hospital. Un niño de 14 meses con un fusil con la masa encefálica de fuera, sospecha de suicidio. Este es uno de los ejemplos más claros de que ellos sabían claramente qué es lo que querían y sabían que querían también evitar consecuencias legales posteriores, y todo lo que hicieron en los hospitales fue alterar toda la documentación, todo posible rastro de investigación para que no pudieran ser procesados posteriormente. Después que se hizo todo este alboroto y se presiona y se cuestiona a la doctora y se cuestiona por medio de la Asociación Médica Nicaragüense, de la cual yo era directivo, entonces ella hace una aclaración por Facebook y dice que no, que es que ella se equivocó, que lo que quería poner era que era una herida por causa desconocida. Un niño de 14 meses con un balazo de AK pegado por un francotirador, una bala de alto calibre, ¿cómo va a ser de causa desconocida? También hay evidencia de que, además de que se restringió la atención de la Cruz Roja, se restringió la salida de ambulancia, se prohibió la atención de unidades de bomberos, se usaron como vehículos de guerra. Esa ambulancia que va ahí lleva paramilitares y con esa ambulancia atacaron a los estudiantes. Esos vehículos que están aquí en la foto, este es un vehículo del Ministerio de Salud. Los vehículos del Ministerio de Salud, la ambulancia, incluso vehículos de los bomberos fueron usados por los paramilitares para atacar a la población. La comisión también determinó y corroboró el secuestro de 15 estudiantes de medicina. Este es un ejemplo, como les digo, todos los puestos médicos fueron señalados como objetivo militar y eran atacados prioritariamente para evitar la atención médica. Al final, la comisión resalta que los estados no deben de impedir que el personal sanitario imparta tratamientos médicos a personas que lo necesitan, como tampoco debe permitirse la detención o el hostigamiento al personal sanitario, y tampoco se debe castigar a este personal por la realización de actividades que son absolutamente compatibles con la ética médica. La comisión también enfatiza que el Estado, en vez de haber perseguido y haber atacado a los médicos, haber asesinado a estudiantes de medicina ejecutados con balazos en la cabeza, debió más bien haber facilitado las funciones nuestras para que pudiéramos realizar las actividades y pudiéramos desempeñar estas funciones. Y advierte la comisión en su informe final que el Estado debe abstenerse de seguir obstaculizando y persiguiendo a los médicos y que debe respetar y proteger al personal. La Comisión de Derechos Humanos de la OEA verificó toda la información, verificó todas las denuncias, identificó las irregularidades y las acciones orientadas a obstaculizar la atención médica, y por eso también en su informe final determina que el Estado de Nicaragua ha cometido crímenes de lesa humanidad. Estos crímenes que tienen un montón de aristas, sin embargo, el día de hoy lo que quería presentar es lo que atañe directamente a los médicos, a lo que hicimos ante el conflicto y cómo fue la situación, de tal manera de que ahora hay una gran cantidad de médicos exiliados, perseguidos, procesados en ausencia y condenados por terrorismo. Posterior a todo esto, después del informe final, el Estado de Nicaragua expulsó a todos los organismos de derechos humanos. Las organizaciones no gubernamentales con sede en Nicaragua se les canceló su personería, también están siendo perseguidos, muchos están ya en el exilio, y actualmente no hay nadie que esté vigilando, que esté documentando y que esté haciendo reportes de la situación de los derechos humanos. Y se creó un grupo de seguimiento de varios países de América Latina para que le dieran seguimiento a la situación, y esperamos que sean a través de los embajadores, a través de las diferentes instalaciones diplomáticas, que pueda darse seguimiento. ¿Por qué razón? No lo sé. Han llegado los norteamericanos a querer entrar y a querer ver las cárceles, no se lo han permitido. Los otros gobiernos latinoamericanos no han podido acceder. Sin embargo, hace unas 3 semanas la Unión Europea me envió un grupo de diputados
se les prohibió la entrada y le mandaron un ultimátum y le dijeron o entramos o te vamos a sancionar. Abrió las puertas, les dijeron que entraran, llegaron a las cárceles. Son los únicos que han visto a los detenidos, son los únicos, nadie más que los diputados de la Unión Europea. Sin embargo, ellos regresaron a Europa y lo que pasó después de eso fue que han habido torturas, hay 15 presas golpeadas, hay gente que no se puede ni mover de su cama de los golpes, hay personas con hemorragia, mujeres con hemorragia. Eso fue la semana pasada. Esta semana le tocó el turno a los presos hombres, lo han golpeado y nosotros lo único que pedimos es que sigan presionando. Si cuando presionaron algo salió, pues la Unión Europea debe tener algún número de cuenta, algunos testaferros, algunos millones con los que los están amenazando, porque fueron ante los únicos que se dieron. Ayer se dio el anuncio de un diálogo, pero un diálogo sin justicia no sirve. Hay secuelas físicas y psicológicas derivadas del conflicto. Actualmente tenemos el apoyo de Médicos Sin Fronteras, hay una delegación dentro de Nicaragua, pero obviamente el clima de represión que hay, difícilmente alguien va a salir de una casa donde está escondido para que lo atienda el psicólogo. Y difícilmente el psicólogo va a provocar algún cambio si uno está encerrado y tienen 6, 5 meses de estar encerrado. Sin embargo, hay que prepararse porque más temprano que tarde esta cantidad de presos, hay más de 1000 presos políticos. La violencia y el abuso sexual, la violación sexual se ha usado de forma sistemática como arma de guerra. Casi todos los varones y las mujeres han sido violados. Los varones han sido violados con cuchillo. Hay muchos que han terminado en el quirófano para hacer reparaciones de esfínter. Ricardo, perdón, estamos fuera de tiempo, cuando puedas. Esa era la última diapositiva. Muchas gracias. Bueno, la parte ha concluido. Si tenéis una imperiosa necesidad de hacer alguna pregunta, tenemos 2 minutos porque necesitamos seguir el acto y ahora vamos a pasar a las conclusiones y a la declaración de Santiago. Lo sé, pero hemos ajustado un tiempo. Te juro que he dado tiempo a todos los ponentes, pero no podemos consumir más tiempo. ¿Alguna pregunta? Sí, hola, aquí. Bueno, lo primero, dar las gracias a los ponentes, porque han sido muy interesantes, pero bueno, quería dirigirme a don Adolfo Carabot, porque me ha parecido que su ponencia ha contrastado mucho con las de sus compañeros. Me va a disculpar, pero bueno, es que me ha parecido una intervención irrespetuosa, primero por alargar su charla sin límite de tiempo, ¿no? Cuando otras compañeras, por ejemplo la matrona que ha habido en la primera ponencia, no ha podido poner una charla, un vídeo de 5 minutos. Pero lo más importante, y esto es una opinión, es que me ha parecido irrespetuoso para todas las personas que tienen derecho a mejorar su vida y, por tanto, a emprender este viaje tan peligroso por el Mediterráneo. Ha tratado un problema de gestión política y humanitaria muy grave, que causa miles de muertes y que traduce la inestabilidad global, de la que todos formamos parte y somos responsables, en un cuento para niños de menos de 3 años. Esperábamos un abordaje profesional y nos hemos sentido un poco como si nos tratara pues eso, de niños, ¿no? Con escaso entendimiento de la problemática social. Ha intentado además ponerse otro galardón contándonos una historia lacrimógena llena de demagogia y de machismo. No nos trate de apartar la atención del problema tan grave que suponen los movimientos migratorios y tratos peligrosos. Profesionales excepcionales en este ámbito son la tripulación del Open Arms, un barco de rescate profesional especializado y bien equipado que lleva bloqueado desde el pasado 5 de enero en el puerto de Barcelona tras haberle sido denegado el permiso de salida por la Dirección General de la Marina Mercante dependiente del Ministerio de Fomento. Así que, bueno, probablemente usted no haya sido consciente, pero ha sido un enfoque erróneo desde mi punto de vista y algunas compañeras de una problemática multicausal provocado por malas políticas y que perpetúa la violación de los derechos humanos. Pero sobre todo ha sido insultante para todas las personas que arriesgan sus vidas simplemente para alcanzar una vida digna. Gracias. Mira, agradecemos tu opinión, pero esto es un espacio abierto para que cada uno manifieste su opinión. Probablemente la hay de todo tipo y tomamos nota de lo que has dicho, ¿de acuerdo? ¿Quieres contestar de alguna manera?
Gracias a usted por su presencia, pero creo que me da la impresión de que usted ha oído una cosa que a lo mejor no es exactamente lo que yo le he querido contar. Mire, usted me ha contado y me ha leído ahora todo un decálogo de intenciones, probablemente me parecen a mí bastante partidistas. Yo no le he querido hablar a usted si esas personas que arriesgan su vida tienen razón o no la tienen. Yo no le he hablado a usted en ningún momento cuáles son los motivos exactos por los cuales esas personas arriesgan su vida. Es más, lo único que yo le he dicho, que he venido a contarles a todos, es que hay muerte en el Mediterráneo. Y lo único que le he dicho es cómo hacemos nosotros para intentar que esas muertes no sigan. Y hemos estado echando una mano para que eso se haya mitigado durante el tiempo que estamos trabajando allí. No solo la Armada Española, todas las armadas que están allí. Cuando decimos que estamos allí no es porque la Armada Española, el Ejército Español, haya decidido ir. Ya le he dicho que es una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a la que tanto usted como yo estamos obligados. ¿Que es un problema político? Probablemente. ¿Que el problema no está en el mar? Se lo he dicho. El problema está en tierra. La gente muere más en tierra que en el mar. Pero lo que yo le he trasladado son vivencias. Y no me puede usted negar que no sean reales. Yo no le hablo de algo lacrimógeno. Lacrimógeno es otra percepción. Y es ampararse en la política para no ver la crisis humanitaria. Y yo no le he hablado en ningún momento de nada que tenga que ver con problemas políticos en el país, problemas políticos que tenga Libia como país fallido. Yo no le hablo a usted en ningún momento de otras operaciones, porque dentro del salvamento en el mar Mediterráneo, Sofía es una parte. Hay otras muchas, además de las que usted cita, que son las que usted exclusivamente conoce, ¿vale? Y eso significa que todo el mundo, a su manera, intenta echar una mano, pero intenta echar una mano bajo un drama. Y yo lo que le vengo a contar a usted es que ese drama, a usted y a todos los que están aquí, es que ese drama existe, solamente. Y que nosotros hemos estado trabajando muy profesionalmente en esa Operación Sofía. Y esa Operación Sofía es más allá que lo que usted ve, que es el tratamiento, el auxilio a los náufragos. Yo le dije desde el principio que la Operación Sofía, que le iba a hablar de la ayuda humanitaria que prestamos en la Operación Sofía. Y sin embargo, si usted se da cuenta, como yo inicié la operación, es dándole las directrices que nos obliga el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del que no le he querido hablar, porque también ahí hemos trabajado. Porque esa era nuestra misión y sigue siendo nuestra misión real. Yo de eso no le he querido hablar, yo le he querido hablar solamente de ayuda humanitaria, solo eso. Muchas gracias. Pasamos a las conclusiones y a la declaración de Santiago. Gracias.